La arquitectura es la manera de pensar el mundo y ordenar el caos. El México de mediados del siglo XX adopta formas simples y limpias en la arquitectura, una que parecería tratar de satisfacer las necesidades de un país en transformación. Sin embargo, no olvida sus elementos tradicionales y los fusiona con las influencias modernas, un estilo único. Esta nueva visión rechaza los adornos excesivos y busca la eficiencia en el uso del espacio. Hacia los 2000, la forma no estaría regida únicamente por la función, sino que habría un interés en la emoción. Las nuevas tendencias eliminaban la rigidez, ya no se reproducían los edificios de forma idéntica. Ahora, los contextos físicos, históricos, sociales y económicos formarían parte a la hora de proyectar y construir. Mentores como Ricardo Legorreta y Luis Barragán, único Pritzker mexicano, cambiarían la manera de pensar y apreciar el espacio. Ellos y las venideras generaciones de arquitectos fueron más arriesgadas, rechazando la simetría y permitiéndose la teatralidad con texturas y colores estridentes. Una arquitectura que incita, a veces monumentalidad, otras el ornamento. Ya sea funcionalista o expresionista, busca una conexión emocional con el usuario. Mario Pani, uno de los responsables de la planificación de Ciudad Universitaria y el proyecto habitacional en Tlatelolco, cambió el paradigma de la vivienda en México. Y el gran Juan O'Gorman, que también ayudó con el Plan Maestro de CEU. Juan O'Gorman fue un arquitecto, muralista y pensador que dejó una huella imborrable en la cultura mexicana. Su colaboración con Diego Rivera en el diseño y construcción del Museo Anahuacalli, al sur de la Ciudad de México, representa un momento clave en la arquitectura nacional. Una obra que une la tradición prehispánica con una visión moderna. Rivera lo comienza en 1942 y parece crear un nuevo estilo, mezcla del brutalismo y neoprehispánico. Uno o el otro es una arquitectura nacionalista mexicana que refleja la identidad cultural de nuestro país. Considerando que aquí iba a ser un espacio donde iban a tener su casa de descanso, que Coyoacán era a las afueras de la ciudad, el Pedregal se consideraba una zona de mal país porque no crecía nada. Y le decían a Diego y a Frida, ¿cómo es posible que quieran hacer ahí su espacio de descanso si no hay nada alrededor? Y Diego lo que veía era el potencial natural del espacio en donde iba a conseguir su casa, su museo y su posible mausoleo. La arquitectura de la Anahuacalli rompe esquemas porque junta distintos tipos de arquitectura prehispánica en un solo edificio. O sea, considera la arquitectura teotihuacana como algunas cuestiones de la arquitectura maya o incluso de la arquitectura del Bajío y Pacífico de México y crea un solo edificio con distintos tipos de corrientes arquitectónicas. Hoy el Anahuacalli rompe esquemas porque no solamente combina la arquitectura prehispánica, sino un espacio contemporáneo. Diego quería que en este terreno de los Pedregales hubiera 7 edificios como el Anahuacalli, uno dedicado para cada una de las bellas artes, cosa que no sucedió porque simplemente el edificio de atrás tardó 26 años en su construcción. Todo es construido con piedra volcánica de la zona de los Pedregales, el Anahuacalli, y con piedra volcánica del Popocatépetl, todos los edificios de alrededor. La visión tanto de Diego como de Juan O'Gorman y de Ruth Rivera, hija de Diego, que además, dicho sea de paso, fue una de las primeras arquitectas egresadas del Instituto Politécnico Nacional, se combina en el edificio toda vez que Diego deja los planos del edificio para su construcción. Diego muere cuando él ya construyó la primera parte del edificio. Juan O'Gorman y Ruth Rivera construyen el resto en base a los planos de Diego, y lo que se busca en este edificio es combinar esta idea de Diego de crear un gran espacio para poder albergar su colección de arte prehispánico. La primera parte es hecha de una forma muy artesanal, fue picando piedra y poniéndola una por una, y la segunda parte ya fue con un estilo mucho más funcionalista, mucho más pulido, al estilo de Juan O'Gorman. Todos los techos al interior tienen murales colados, una técnica que Diego desarrolló aquí en el Anahuacalli y que posteriormente tanto Juan O'Gorman como el propio Diego plasmaron en distintos edificios y en distintos lugares de la ciudad, como el Cárcamo de Dolores o la misma Casa a Piedra de Juan O'Gorman. Va en un estilo mucho más funcionalista y mucho más pulido, que finalmente hacen que el edificio sea una combinación tanto de la idea de Diego
como de la grandeza de O'Gorman. Décadas más tarde, el arquitecto Mauricio Rocha fue invitado para remodelarlo y ampliarlo, con una intervención contemporánea. La remodelación se llevó a cabo entre 2017 y 2021, cuando se conmemoraron los 100 años del muralismo mexicano. La propuesta de Rocha respeta el carácter ceremonial del edificio original, ampliando sus funciones con nuevos espacios expositivos, talleres, bodegas y un foro abierto. Se hace un concurso, Mauricio Rocha es el que crea estos edificios y los crea concibiendo una ciudadela, edificios más bajos que hagan resaltar la pirámide de Diego, pero manteniendo este espíritu de crear una ciudad de las artes. El mundo acaba de descubrir a México y entonces llegan extranjeros y dicen, ¡wow! Es que esto está increíble. Y mi respuesta siempre es la misma. Esto siempre ha estado increíble, ¿no? La crudeza, el sentido del humor, como muchas cosas que hacen que México tenga multicolores, multisabores, un arraigo maravilloso. México está dando muchísimo de qué hablar en el resto del mundo, en premios que están pasando alrededor del mundo, y de repente la cantidad de mexicanos que han quedado seleccionados es impresionante. Muchísimo talento, está muy bien, pero podría haber mucho más expresividad y mucho más géneros como a explorar, pero tenemos un gran lugar en el mundo. Como en varias épocas, ¿no? En los 50s también, cuando estábamos haciendo, desde Ciudad Universitaria, Palacio de los Deportes, Tlatelolco, y venían de muchas partes a ver el ingenio estructural, cómo estábamos construyendo y los materiales, y creo que ahorita es un momento muy similar. Trabajar con artistas, que es lo que sucedía también en esas épocas, ¿no? Los grandes muralistas haciendo estos elementos hermosos en la UNAM, ¿no? Es un súper momento en México de lo que se puede hacer, y también lo sabemos, con este tema de resiliencia ante el mundo, pues siempre hemos estado en una especie de crisis. Entonces siempre hemos sabido cómo navegar en estos como épocas de incertidumbre. Michel Rochkin se rehúsa a etiquetarse en una corriente arquitectónica específica. Su trabajo siempre resulta innovador porque la estrategia de diseño va más allá de lo tangible. Nos platicó con pasión su enfoque en la experiencia del usuario y la responsabilidad social de sus proyectos. Él no ve otro camino en la arquitectura que comprometerse con la comunidad. Su formación como músico seguro que tiene que ver con esa perspectiva tan única. Rochkin también enfatiza la importancia de que cada proyecto tenga un objetivo socialmente responsable y sea generoso con la ciudad, sugiriendo incluso la creación de leyes que aseguren este compromiso. En esencia, Michel Rochkin se distingue por su sensibilidad y capacidad de adaptación, su compromiso social, la fluidez y la audacia. Yo quería otro tipo de diálogo, no solamente el arquitecto hablando de arquitectura, sino que hubiera un diseñador industrial que cuestionara cosas de arquitectura, que hubiera un sociólogo cuestionando la forma en la que se siente el grupo de gente alrededor del edificio. Rochkin Arquitectos, una oficina interdisciplinaria con gente desde diseñadores industriales, urbanistas, sociólogos, antropólogos, economistas, donde lo que tratamos de hacer es formular la pregunta correcta, porque a veces llegan los clientes a pedirnos un proyecto y no sabemos si esa es la pregunta adecuada, ¿no? Donde no sabemos si tienen relación con la ciudad, con lo que está pasando, con los planes de gobierno. Entonces tratamos como de tener una perspectiva un poco más grande. ¿Por qué no traemos a esta persona que sabe que aquí enfrente va a suceder un parque o va a suceder una estación de metro o va a pasar ciertas cosas que van a afectar al proyecto? Entonces tratar de no hacer proyectos meramente ciegos, un momento donde tenemos que pensar ya con mucho más en la reciprocidad, en lo que estamos quitando, cómo regresamos al medio ambiente, a la comunidad. Cada proyecto puede dar algo a cambio. Aunque es un proyecto público como la Cineteca Nacional que hicimos en el 2012, la Cineteca Nacional también planteó qué más podríamos hacer por el pueblo de Joco y por la comunidad en general. Entonces la Cineteca plantea este parque, ¿no? Donde dijimos, vamos a quitar los autos. Y todo el mundo decía, pero estás loco, que ni siquiera hubiera estacionamiento, ¿no? Porque la mayoría de la gente viene en transporte público, llegan en bicicleta, llegan caminando. Pero se trató de dar más como este recinto de cine, pero pasan muchísimas otras cosas, ¿no? Un lugar democrático de pláticas para poder tener diferentes opiniones y funciona muy bien. Cualquier proyecto, no importa que sea público o privado, siempre que puede hacer tu edificio en la planta baja, una zona comercial, esa zona comercial puede haber algo subsidiado, puede haber algo que podamos dejar que alguien llegue sin tener la necesidad o el recurso económico para poder aportar al proyecto, y de cierta manera ser un instrumento
de poder articular cosas que están fracturadas en nuestra sociedad. Cualquiera pensaría que una tienda como Chedraui no sería glamuroso para un arquitecto porque todos queremos hacer museos y cosas culturales, pero para mí era muy buena intención trabajar con una empresa de ese tamaño y vincularlo con los productores locales de Toluca, para que en la azotea se pudieran tener huertos de cultivo, lechugas hidropónicas, y se empezó en algún momento. Si el diseño servía de un instrumento para hacer estos vínculos sociales y poder hacer ciertos cambios, era más importante esa relación del campesino con la gente de Chedraui a nivel de sociedad que el edificio en sí o el diseño del proyecto. Entonces, ¿cómo la arquitectura, además de servir y poder tener un tema estético y funcional y albergar ya sea escuelas, casas, edificios departamentales, cómo pueden dar esta cuestión de plataforma para un intercambio más importante o más relevante que la arquitectura misma, ¿no? Un proyecto muy cercano a mi corazón. De entrada, en Veracruz, mis abuelos, cuando salen corriendo de la Segunda Guerra Mundial, llegan por Veracruz, entonces es como el punto donde yo estoy aquí porque llegué por ahí. Entonces, regresar a Veracruz como músico también, porque mi pasado musical con Alex Intec y la gente normal, y hacer una casa filarmónica para la orquesta de Boca del Río. Entonces, muy emotivo en muchos aspectos. Y creo que la parte más importante era también eso, cuestionar dónde se iba a construir. Nos invita el alcalde Yunes, dónde lo íbamos a colocar. Vamos a ponerlo en una zona que requiere de una cierta que detone urbanamente, que pasen más cosas, donde los desarrolladores ni siquiera estaban buscando hacer desarrollo inmobiliario por ahí. Aparte de que sea la Casa de la Filarmónica, es 1 kilómetro de bulevar de granito, donde la gente se sienta que hay una generosidad en sus calles, ¿no? Donde no todas las calles en México tienen granito en su malecón. Y llegar al Foro Boca, con el Foro Boca también pensando en los pescadores y pensando en toda la gente que está afuera, donde otra vez se convierten proyectos en plataformas culturales o plataformas para múltiples eventos, que yo siento que cuando la arquitectura está bien planteada resuelve sus necesidades primarias, pero tiene la capacidad de ser esta como plataforma donde hoy en Foro Boca hacen la feria del libro, han hecho el evento de los eventos más importantes de yoga, hay conciertos de todo tipo de género musical, y también hace que la Orquesta Filarmónica de Boca del Río se sientan orgullosos de recibir otro tipo de actividades en su lugar. No hay concierto y se juntó la gente afuera en un triatlón o en una carrera o algo que llegaron a hacer allá afuera del foro como elemento icónico ya de una ciudad como Boca del Río, ¿no? La arquitectura se trata más allá de un objeto arquitectónico, de un ego de un arquitecto que viene a hacer sus edificaciones. Se trata de entender qué está pasando socialmente, políticamente, a nivel urbano, cuál es el recurso, con qué materiales vas a trabajar. Y por eso cuando la gente viene a la oficina y ve proyectos de diferentes geografías y los proyectos son muy diferentes entre ellos, es porque no podrían ser iguales. O sea, para nosotros no podríamos repetir un proyecto en otro país diferente porque la mano de obra es diferente, la cultura es diferente. Entonces tratamos como de hacer traje a la medida que funcione muy bien para la comunidad en la que estamos trabajando. Siempre vamos a preguntar qué va a ser el proyecto para la comunidad. También qué va a ser tu proyecto a nivel ecológico, ¿no? Porque pues, vas a quitarle un cacho de tierra para meter esta pieza. ¿Qué puede hacer que beneficie el tratamiento de agua, energía? Pero ¿qué le damos a la comunidad? Podemos ayudar de cierta forma. Y cuando no tienen respuesta, siempre dudamos si trabajamos con esos clientes o no. Pero que entre todos podamos sentir la responsabilidad de que no importa el trabajo que tengamos cada quien, podemos hacer una diferencia de generosidad. Lo digo con mis alumnos en diferentes escuelas que me ha tocado dar clases, que si a ti no te emociona el proyecto, no lo estás pensando cómo lo podrías vivir tú, es bien difícil que transmitas esa emoción al cliente. Y lo vives tan cercano que cuando ya de repente entregas el proyecto, pues sí hay como ese vacío que yo digo que es como una medio depresión postparto, como estos lugares o Mercado Roma, muchas cosas que hemos hecho que los sueltas con mucho amor y empiezas a ver su propia vida, ¿no? O sea, regresar a la Cineteca después de 14 años de que se hizo la Cineteca, es increíble ver cómo la gente lo sigue usando hasta de formas que yo ni me hubiera imaginado, ¿no? Donde gente proponiéndole matrimonio a alguien, ya me tocó serenatas, en Foro Boca también, que de repente hay gente que se ha casado afuera del foro, lo quieren como respaldo de sus fotografías de recién casados. Digo, qué interesante, un diálogo que no acaba, ¿no? Y que afortunadamente a veces la arquitectura pues, nos trasciende la mayoría de las veces porque ya no vamos a estar por acá y vamos a dejar cositas ahí construidas que esperamos que
hay una gran responsabilidad de qué vamos dejando en el tiempo, lo que el edificio fue capaz de hacer. Un edificio tiene que tener un reglamento de estructuras y ya tendríamos que empezar a entrar en una etapa donde cuáles son las reglas de generosidad, cuáles son las reglas sociales que tendrían que aplicar a la arquitectura para que también sean normativas, ¿no? Donde a nivel de energía eléctrica, si le doy energía eléctrica a la comunidad cercana o le puedo dar agua potable, no solamente la estética de un skyline o horizontal, sino qué le está realmente dando a una comunidad. ¿De cuál me siento más orgulloso? En Bentonville, en Arkansas. El primer proyecto que hicimos en Estados Unidos, y era curioso porque muchos clientes que tengo en Estados Unidos que nos querían contratar, aquí es difícil que tú puedas hacer algo interesante porque hay muchas reglas en Estados Unidos. Aterrizando en el avión, nos bajamos del avión, nos suben a bicicletas de montaña y nos lleva el cliente a dar unas vueltas porque les encanta. Han construido muchísimos kilómetros de caminos de bici de montaña, y cuando regresamos al sitio, pues mi primer cuestionamiento fue ¿y por qué no hacemos un edificio que subas en bicicleta? O sea, sí, y los convencimos de hacer este edificio de 20,000 metros cuadrados de 6 pisos de altura que pudiera subir en bicicleta hasta el 6º piso. Muy bonito poder cambiar un poquito como el paradigma de el edificio convencional. Pues puedes tener un café en el 4º piso, en el 6º piso, la compañía que está en el 6º piso ve pasar unas bicicletas por su ventana, o un cuate en patines, o una señora con su carriola. ¿Y por qué nadie se sale de la caja cuadrada de es que así funcionan y hay que seguirlos repitiendo, cuando yo lo que veo es que la sociedad está cambiando a pasos agigantados? La tecnología, cómo se comunican los chavos, el tema de salud mental después de la pandemia, o sea, todo lo que estamos viendo al final tiene que tener un reflejo en la arquitectura, que es nuestra responsabilidad como arquitectos atender esa parte y entender a qué sociedad le estamos respondiendo hoy. Mucha gente habla de sustentabilidad y a mí ya el término me para más los pelos todavía, pero porque siento que de repente es un slogan como ya utilizado por muchas empresas. No hay mucho que sostener. O sea, si hoy seguimos el rumbo del mundo como estamos, pues no soporta el mundo y nos vamos a extinguir los humanos. Yo hablo de regeneración, yo hablo de reciprocidad. De repente construimos algo y sentimos como que lo de abajo del edificio no está vivo. Estás anclado a un pedazo de tierra y la tierra está viva por debajo y sigue pasando conexiones de mycilio entre árboles, vegetación, debe haber no sé cuánta cantidad de seres vivos. La arquitectura a veces no tiene esa conciencia de dónde está, cumple con el requisito para un sismo y ciertas cosas, pero yo siento que así como hoy usamos tecnología para el humano para medir nuestros signos vitales, yo espero que el día de mañana tengamos arquitectura que es capaz de medir lo que está pasando en la tierra debajo, en el ambiente, y contribuir de alguna forma. Asistimos a la inauguración de una exposición de arquitectura y nos explicó su curador cómo se hace la selección. Nos dimos cuenta que los medios de comunicación hacemos algo parecido a una curaduría. Esta es una mini curaduría, una de tantas, de arquitectos mexicanos que están dejando huella desde hace ya varios años. Tienen sus raíces profundas en maestros que han dejado su esencia y brillantez en estructuras que visten a nuestra ciudad. Un capítulo no es suficiente. Enrique Norten es uno de los arquitectos más influyentes de México. En la más reciente exposición en el Museo Franz Mayer, Ideas en Tránsito, no construidos, pudimos conocerlo a través de sus proyectos no realizados. Una manera de rescatar los proyectos que se quedan en el tintero por diversas razones, como insuficiencia de fondos, cambio de sexenio, etc. Ya que las ideas son valiosas y en otro momento pueden volver a florecer en Enrique u otra generación de arquitectos. Ahí y en todas sus edificaciones se ve la evolución de su genialidad, de la arquitectura latinoamericana en las últimas décadas. Muchísimos proyectos no construidos y había que encontrar una narrativa para hacer una selección que fuera corta y que se pudiera percibir el espíritu del trabajo de Enrique Norten y de TEN Arquitectos, centrada en las cuestiones ecológicas y en hacer una arqueología de esas ideas que estaban ya ahí, y porque precisamente no han sido construidas, tienen aún un potencial utópico de que un día se hagan construir de otra forma, en otro contexto, por otras personas. Y entonces, ¿cuáles eran los proyectos que tenían ideas que aún hoy son pertinentes y son importantes? Un arquitecto que hace el puente entre una cultura internacional de arquitectura, por sus contactos con Estados Unidos, y la tradición mexicana,
espacio de patios, de relaciones con naturaleza. En los años 2000 con la aproximación a la arquitectura del diagrama. Más tarde con proyectos que responden a la cuestión de la sostenibilidad con un lenguaje mucho más orgánico. O sea, él va cambiando también su lenguaje, trae esas ideas aquí, pero también lleva algo hacia allá. Obviamente la densificación de la ciudad como modelo para evitar su amplificación constante a robar territorio a la naturaleza, que es una de las causas del desequilibrio que vivimos hoy. Enrique Norton hacía mucho esto, de rellenar los huecos de la ciudad, de trabajar en la vertical, hacer un museo vertical que no es muy normal, que normalmente son horizontales, para que hubiera una huella ecológica más pequeña junto a un paisaje increíble. Incluir los paisajes dentro de la arquitectura, trabajar la arquitectura más con la idea de paisaje del jardín cerrado dentro de la arquitectura, que viene otra vez de la tradición mexicana. Temas que son súper importantes en el sentido que la práctica arquitectónica va a tener que cambiar en los próximos años si no queremos destruir el planeta por completo. Así que prácticas de reciclaje urbano es muy importante. Por ejemplo, en la idea de mercado de Tepito, que es un reciclaje del existente para que la ciudad se pueda renovar y entonces no tenemos que avanzar al suburbio y a la extensión que se debe quedar como virgen. Pues un museo de eso que estaba preparando en el bosque de Chapultepec, me parece que es un buen ejemplo de cómo algo que sería solo para presentar contenidos relacionados con sostenibilidad transforma también la arquitectura en algo de más orgánico, en que no hay fronteras entre el bosque y el edificio, en que la naturaleza penetra dentro del edificio. Yo pienso que si eso se hubiera construido, sería muy impactante desde el punto de vista de la experiencia de la arquitectura para el público que se iría a ese museo, porque sería una arquitectura completamente diferente de esa más abstracta que estamos habituados a concebir como los edificios que están en la ciudad. Un dejo del brutalismo en el concreto crudo y líneas geométricas de la Biblioteca Vasconcelos, de Alberto Calach y su taller de arquitectura Dax, la monumental estructura juega con la luz y la perspectiva. Este no es un edificio común, es un organismo vivo de concreto, acero y cristal. Calach no solo proyectó una biblioteca, sino un ecosistema de conocimiento. Su propuesta rompe con la idea tradicional de un espacio cerrado y silencioso. Aquí todo fluye, se expande y respira. La estructura parece flotar. Los libros esperan en estanterías suspendidas, creando una sensación de laberinto futurista, pero profundamente conectado con la tierra. Es monumental, pero humana. Tecnológica, pero poética. Un espacio pensado para que el conocimiento se viva. Un espacio público para devolver al ciudadano el sentido de comunidad. Con su taller de arquitectura Dax, propone estructuras abiertas, sostenibles y funcionales, que priorizan el agua, el paisaje y la vegetación como elementos fundamentales del diseño. Calach ha impulsado una visión profundamente mexicana, sin dejar de ser contemporánea. Se ha convertido en una de las voces más activas en la discusión sobre el futuro urbano de la Ciudad de México. Mientras que el brutalismo y el minimalismo buscan impactar desde la solidez o la reducción de elementos, la arquitectura orgánica encuentra su fuerza en la integración con la naturaleza, como la Casa Aventura de Tatiana Bilbao, donde materiales locales y una disposición fluida generan armonía con el entorno. Ha desarrollado viviendas modulares de bajo costo utilizando materiales locales que optimizan la eficiencia térmica y reducen la huella de carbono. Esto ya no es una tendencia, sino una necesidad, y la arquitectura mexicana está marcando pauta. Tatiana ha llevado su visión de arquitectura humanista y social a Europa y Asia, con proyectos que combinan diseño innovador con accesibilidad. Su participación en la Bienal de Arquitectura de Venecia y su trabajo en el Pabellón de México en la Expo de Shanghái son prueba de su impacto global.
Más allá de los premios y reconocimientos, el impacto de la arquitectura mexicana radica en su capacidad de dialogar con el contexto social y cultural. La combinación de técnicas ancestrales con nuevas tecnologías, así como el uso de materiales locales en proyectos de gran escala, ha consolidado a México como una potencia en el diseño arquitectónico mundial. Los espacios culturales también han sido clave en esta evolución. No solo albergan arte, sino se convierten en íconos urbanos, edificios que dialogan con la ciudad y su historia. La Ciudad de México, entonces, se enfrenta al reto de equilibrar la tradición con la modernidad, el diseño global urbano con responsabilidad social y personalidad. Como epicentro de la arquitectura donde el pasado prehispánico, colonial y moderno conviven, es terreno de experimentación de brillantes arquitectos.